Bienvenidos alumnos, continuaremos con el tema de enfermedades transmitidas por agua y saneamiento, vectores y zoonosis, basándonos en esta ocasión en la distomiasis. Introducción. La distomiasis. Existen muchos tipos de enfermedades que afectan al ser humano, de diversas formas de contagio muy variado, existiendo casos por el consumo de alimentos contaminados de algún agente infeccioso, zoonosis, y por el consumo de agua contaminada y otras por diferentes vectores. La mayoría de estas enfermedades o esta enfermedad se dan por una mala calidad salubre, la misma que viene acompañada del nivel económico. En este caso nos referimos a bajos recursos, ya que su forma de vivir y el entorno donde lo hacen muchas veces representa un peligro para la salud. Para ello, es el labor de grandes entidades como la OMS, Organismo Mundial de la Salud, UNICEF y otras ONG internacionales. Estas buscan ayudar a remediar esta situación que tanto afecta a la población mundial y en casos más puntuales de los gobiernos locales, mediante sus entes de salud, buscan enmendar las acciones pertinentes, las situaciones endémicas que podrían presentarse en el lugar. En la siguiente exposición se detallará la enfermedad de la distomiasis. Su forma sintetizada describiremos los puntos más importantes de la misma, comenzando por su agente patógeno, los síntomas que presenta, y sobre todo enfocándonos en medidas preventivas, cómo se puede tomar, además el tratamiento y algún caso que haya ocurrido y cómo llegó a solucionarse en nuestro país. Objetivos. Nuestro objetivo principal se basó en recopilar información sobre enfermedades transmisibles por aguas, vectores o zoonosis, como es la enfermedad de la distomiasis. Nuestros objetivos específicos fueron describir de forma sucinta y destacar los puntos más importantes de la enfermedad de la distomiasis, sobre todo en su método de tratamiento y erradicación, e identificar casos nacionales e internacionales que involucren la aparición epidemiológica de la enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad? La distomiasis es una enfermedad parasitaria que infecta principalmente a los animales y rara vez a los seres humanos. La distomiasis puede tratarse de tres tipos: la distomiasis hepatobiliares, intestinales o pulmonares. ¿Cuál es el agente infeccioso de esta enfermedad? El agente infeccioso de esta enfermedad es un trematodo, principalmente considerado por dos especies, la fasciola hepática y la fasciola gigántica, que se ubican en los canículos biliares del hígado del hospedador. ¿Cómo se transmite? La transmisión de la distomiasis es principalmente perpetuada por los animales y solo se infectan los humanos en algunas ocasiones. En otras palabras, si los seres humanos no comiéramos de plantas acuáticas, podríamos clasificar o decir como la lechuga o la alcachofa, entre otras, o si hubiera una separación adecuada entre el agua usada por los animales domésticos y las fuentes de agua comunitarias, no se infectaría la persona. En algunas áreas, la transmisión a los humanos es intensa y la prevalencia de la infección puede llegar a niveles extremadamente altos. Tanto en los animales como en los seres humanos pueden hacer un papel como huéspedes, finales de transmisión de la distomiasis. Se requieren para ello 4 elementos que se cumpla exitosamente el ciclo de la transmisión, que así cumple el ciclo de vida del parásito. Estos 4 elementos vienen a ser: 1. El parásito; 2. El huésped final, que puede ser un animal o la misma persona; 3. El huésped intermediario, que debe ser en este caso un caracol, que es tipo apropiado, el que se encarga de transportar o llevar a la larva o los parásitos. 4. Un vehículo, es decir, una planta acuática o semiacuática apropiada. A este nos referimos como vehículo porque es aquel medio por donde va a ingresar este parásito dentro del cuerpo del animal o del humano. Como podemos visualizar en la presente imagen, ahí vemos cómo el caracol puede estar afectado o adherido o transportando a las larvas. Justo lo lleva a un huésped, que es el vehículo, justo las plantas acuáticas, y de ellas se puede alimentar los animales como el ser humano. Los seres humanos adquieren la infección al comer estas plantas infectadas con larvas, e incluso los animales también la adquieren al comer estas plantas. Siguiendo, los animales defecan cerca de una o varias fuentes de agua dulce, de tal manera que eclosionan las larvas y se encuentran un caracol de tipo apropiado, y vuelve al mismo ciclo. Igual para el mismo caso en los humanos. Si un humano defeca cerca o al aire libre, cerca de una fuente de agua dulce, igual las larvas van a eclosionar y se encontrarán con otro caracol que es el apropiado,
y seguirá con el mismo ciclo. Pero también la persona se puede contagiar o infectar de la distomiasis al comer carne de un huésped que está infectado, en este caso que puede ser de una vaca, un ganado bovino, porcino, entre otros. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? De todos los órganos del cuerpo, el hígado es el más dañado por la distomiasis, de ahí viene el término infección común del vele, el hígado. Después de la ingestión de larvas comienza una fase asintomática de incubación, que esta dura varios días hasta varios meses, por ello se divide o es seguida por dos fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda de esta enfermedad, la cual dura 2 a 4 meses, comienza cuando el gusano inmaduro penetra la barrera intestinal y la membrana que la rodea, o sea, esta membrana que rodea y protege a los órganos internos. Mientras que la fase crónica empieza cuando los gusanos llegan a los conductos biliares, donde crecen hasta llegar a ser adultos y empiezan a producir sus propios huevos. Como sabemos, en la fase aguda como en la fase crónica se presentan una serie de síntomas. En la fase aguda, los síntomas más característicos vienen a ser la fiebre, náuseas y el hígado hinchado, con un dolor abdominal grave. Para ello es posible hacer una prueba de sangre sencilla que se puede llevar a cabo a nivel de distrito, en cualquier posta, como hospitales. Si se encuentra un número elevado de tipo de células blancas llamadas eosinófilos, se debe sospechar que el paciente está contagiado o infectado de la distomiasis. En el caso de la fase crónica, los síntomas más característicos son el dolor intermitente, la ictericia y la anemia. Entonces se puede complicar el cuadro clínico con pancreatitis, cálculos biliares e infecciones bacterianas severas. En pacientes con infecciones crónicas, el hígado se empieza a endurecer. Esto es debido a un proceso llamado fibrosis, como consecuencia de la inflamación de largo plazo. ¿Qué factores favorecen la enfermedad? Los factores más importantes son el elevado número de huevos que cada parásito adulto es capaz de producir. Un aproximado es de 20.000 a 25.000 huevos por día. Otro es la larga duración de vida del parásito dentro del bovino, que puede ser entre 8 a 11 años de vida. También otro factor que podemos mencionar es la gran multiplicación dentro del caracol. Es aquel que le da lugar en que cada huevo pueda formarse entre 400 a 1000 metacercarias. Lo más notable es la resistencia de las metacercarias infestantes para el hombre y los animales, ya que en ambiente pueden sobrevivir entre 8 a 12 meses en el heno fresco. Y otro factor importante que no se puede descartar es la elevada carga de mineral en el pastoreo. También la facilidad de la reproducción del caracol y de la familia específica Linneae y su resistencia para mantenerse vivo más de un año enterrado en el fango seco y activos a temperaturas óptimas entre 10 a 30 grados Celsius. ¿Dónde está presente? La distomiasis la podemos encontrar en cada uno de los 5 continentes, siendo los países donde se conoce que hay un problema muy serio de esta enfermedad es en Bolivia, Ecuador, Egipto, Irán y Perú. La distomiasis hepática la encontramos sobre todo en Europa y Asia, mientras que la distomiasis intestinal afecta sobre todo a Vietnam, China y Malasia. Y por último, la distomiasis pulmonar se puede encontrar o se han encontrado casos en el Lejano Oriente, en África y en la América tropical. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta para prevenir la enfermedad? Todos los factores que inciden en el ciclo de vida del parásito y en su transformación deben de ser estudiados en cada caso para poder establecer medidas racionales de prevención y control de la enfermedad. La clave es proteger al máximo a los animales jóvenes, que son los más susceptibles a través de técnicas de manejo, especialmente pastoreos en campos cercanos a cuerpos de agua. Además de parasitaciones estratégicas y control de la población de caracoles a través del uso de químicos. Mencione un caso ocurrido en el Perú y cómo se logró eliminar la enfermedad. El presente caso es del pseudotumor hepático en distomiasis aguda. Esto fue un estudio realizado por el Departamento del Aparato Digestivo en el Hospital Edgardo Rebagliati. En el presente caso ocurrió en una mujer de 61 años que fue hospitalizada por un dolor abdominal en el hipocondrio derecho relacionado a una tumoración hepática, realizado por un hallazgo ecográfico y tomográfico. En la biopsia no se encontraron células tumorales y se obtuvo una colección hemática.
con la sospecha de distamiasis agudas en la fase hepática, ello debido a la eosinofilia severa y viaje reciente que había tenido aquella persona a zonas endémicas donde podrían estar infectados de fasciola hepática. Para ello se realizaron dos estudios, dos exámenes, el ARCO-2 y el ISA-FAS-2, que resultaron positivos, mientras que los exámenes parasitológicos NS fueron negativos. Durante su hospitalización se complicó con un hematoma subcapsular hepático. Además, evolucionó febril debido a microabscesos colangiolíticos en el lóbulo hepático izquierdo. Para ello se realizaron drenajes percutáneos y cultivo de secreciones, por lo que se recibió una cobertura antibiótica con Imponen y vancomicina. Se inició un nuevo tratamiento para esta fasciola hepática con nitazoxanida que la paciente descontinuó por intolerancia oral. Posteriormente recibió triclabendazol en dosis única de 200 miligramos con mejoría clínica y laboratorial. Este presente caso, por ser inusual la presentación pseudotumoral hepática en la fase aguda de la distomiasis, esta parasitosis es una zoonosis emergente en el Perú, que se llegó a tratar por medio de este medicamento, triclabendazol, en dosis requeridas de acuerdo al tamaño, mejor dicho, al peso de la persona infectada. Conclusiones. Sobre la enfermedad tratada, podemos decir que por el consumo de agua contaminada y los alimentos contaminados, plantas acuáticas, en otras palabras, se puede ocurrir la distamiasis, teniendo como origen el agente infeccioso tremátodo, la fasciola hepática, en algunos casos y en otros la fasciola gigántica, produciendo en el huésped final una serie de síntomas como fiebre, náuseas, hemorragia interna, afectando en gravedad al hígado. Segunda conclusión que hemos detallado es que la forma de prevención de la distomiasis es mediante la protección al máximo de los animales jóvenes, que ellos son los más susceptibles a poder infectarse. A través de técnicas de manejo, se puede prevenir a través de técnicas de manejo, especialmente en el sobrepastoreo, y en las desparasitaciones estratégicas y además un control de la población de esos caracoles que transportan el parásito a través de un uso de agentes químicos. Y por último, los casos de distamiasis los podemos encontrar en cada uno de los continentes, siendo donde se conoce que hay mayor problema en una cierta parte de América del Sur, Ecuador, Bolivia y Perú, como también en Egipto e Irán. Gracias.